Buen día, compañeros. Mi nombre es Eduardo Navarro. El día de hoy vamos a presentarles, junto con mi equipo, el equipo número uno, el tema de la migración. Comencemos hablando un poco sobre qué es la migración. La migración es un movimiento poblacional que se da en ciertas regiones, ya sea que se mueva de un país a otro o de una región a otra por diversos motivos que podrían ser políticos o económicos. Una vez dicho esto, comencemos hablando acerca de los migrantes por naturaleza. ¿Qué se entiende por migrante por naturaleza? En pocas palabras, los migrantes por naturaleza somos todos los seres humanos, ya que los seres humanos nos forjamos como una especie migrante y lo seguiremos siendo hasta el fin de los tiempos. Todo esto comienza hace 60 y 70 millones de años, cuando el último periodo glacial se tuvo pie hace 12 millones de años. Esto hizo que los Homo sapiens y los Homo erectus decidieran migrar a ciertas partes de Europa, Asia y África. Estos se comenzaron a mover más que nada por las situaciones climatológicas que se daban en esas regiones y porque ya no había suficiente alimento. Y una vez que comenzó esto, muchos decidieron quedarse en un lugar en específico, como ya les había mencionado, de Asia, Europa y África. Otros más decidieron moverse un poco más, dando pie a lo que sería la apoderación, entre comillas, del planeta Tierra. Esto actualmente, la migración, muchos políticos lo ven como un problema mayúsculo, pero realmente no es así, ya que la ONU ha presentado diversas investigaciones sobre, sobre que la migración ayuda a muchas regiones de formas socioculturales, económicas e incluso genéticas. Una vez dicho esto, le cederé la palabra a mi compañera María Vanessa, que nos hablará acerca de las causas y las consecuencias de la migración. Buen día, ahora yo les hablaré acerca de las causas y consecuencias de la migración, ya que mi compañero Eduardo Navarro nos hizo el favor de darnos una más amplia visión acerca de esta. Las causas y consecuencias de la migración son situaciones políticas, sociales, económicas e incluso culturales, las cuales impulsan a la población a tomar medidas extremas abandonando su lugar de origen. Acerca de las políticas se encuentran ya sea los golpes de Estado o la violencia política. De las económicas, pues se encuentra la pobreza extrema. De las culturales, ya sea estudios en extranjero o trabajo. Y de las sociales, pues se encuentra también el desempleo y la inseguridad. De las ecológicas, pues están los desastres naturales, los efectos del cambio climático, entre otras. Sobre las consecuencias están los cambios demográficos, en el cual se encuentran un desbalance de población, ya que en algunos países hay más población, en otros hay menos. Entonces, pues, del intercambio cultural y étnico, esto nos favorece a todos. Y bueno, poniendo un lamentable ejemplo, es que en estos días nuestros hermanos haitianos se encuentran también, por ejemplo, esperando bajo el puente fronterizo de México y Estados Unidos que sus peticiones de cruzar sean procesadas. De igual manera, llega a ser tan grandes sus necesidades y desesperación que en ocasiones están dispuestos a arriesgar su vida, cruzando pues ahora sí que de manera ilegal, ¿no? Ellos han aguantado extensas caminatas, también puede ser que esto que estos mismos carguen con sus hijos,
también soportan climas irregulares, entre otras cosas, pues ahora sí que con el fin de encontrar nuevas oportunidades como un buen empleo o incluso un estatus legal. Ahora seguiremos con la siguiente presentación. Acerca de los tipos de migración se encuentra la interna, que son los movimientos dentro del mismo país. La internacional pues es cuando salen fuera del país. La irregular se produce al margen de las leyes, normas o acuerdos internacionales que rigen la entrada y salida del país. La regular pues es dentro todo de lo legal, por el país de origen, el tránsito, etcétera. Y la laboral pues se encuentra cuando las personas salen de este país para situaciones de trabajo y así. Un ejemplo de la internacional sería lo que ahorita está ocurriendo en Afganistán, que los afganistanos se encuentran realizando migración internacional por conflictos de guerra. Tanta llega a ser la violencia en ese país que a día de hoy un aproximadamente 16% de la población de Afganistán se encuentra viviendo actualmente en el extranjero. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora mi compañero Mario les va a explicar más sobre el tema. Bueno, como ya les dijo mi compañera Vanessa, yo voy a explicar qué es la migración interna o estatal. La migración es el desplazamiento de una o un grupo de personas desde su lugar de residencia a otro punto, para radicarse de manera semipermanente o definitiva. Se conoce como migración interna o desplazamiento de personas dentro de un mismo país. Se podría poner como ejemplo el caso reciente de Aguililla, Michoacán, en el cual por motivos bélicos la gente de esa localidad se quiere mudar, quiere salir de donde está actualmente por acciones del narcotráfico que se están tomando ahí. Estas migraciones pueden, aparte de ser por cuestiones bélicas, ser por cuestiones climatológicas, políticas, económicas, sociales o ideológicas. Por un ejemplo, otro ejemplo podría ser que un individuo oriundo de un pueblo pequeño decide mudarse a la ciudad dentro de su mismo país. Algunas de las consecuencias pueden ser desigualdades entre regiones, cambios de demografía, problemas de urbanismo, nuevas oportunidades e interculturalidad. Y pues eso sería toda mi parte. Le tocaría, ahora les va a exponer mi compañera Jessica Alondra sobre la migración externa o internacional. Bueno, como ya comentó mi compañero Mario, yo voy a hablar sobre la migración externa o internacional. Como comentaban también anteriormente, las migraciones humanas han estado presentes a lo largo de toda la historia humana, puesto que cuando se presentaba cualquier problema ambiental, demográfico, cultural, religioso, sociopolítico o económico, las personas se veían en la necesidad de moverse de un lugar a otro. Para comprender el por qué migran las personas, recordemos que el concepto más básico del problema económico del hombre es resolver sus ilimitadas necesidades con los recursos que posee. Esto nos ayuda a entender que cuando las personas ven riesgo en no poder cubrir sus necesidades, se desplazan de un lugar a otro. Las migraciones internas, como ya comentaron, se producen cuando el movimiento de las personas se da dentro del mismo país, y las migraciones externas cuando es un movimiento internacional de un país a otro. La migración externa, o también conocida como migración internacional, por lo mencionado anteriormente, es internacional porque esta migración implica que las personas crucen la frontera de otro país, y actualmente este es un fenómeno muy marcado en muchos países del mundo. Las migraciones externas pueden deberse a distintos factores, tales como guerras, conflictos bélicos, políticos o civiles, así como otros motivos de fuerza mayor que obligan a abandonar el país de origen, que son como catástrofes naturales o algo. Malas condiciones de vida en el país de origen y mejores en el de destino, lo que ocasiona una migración económica, y motivos personales que llevan a perseguir la extranjería, como el enamoramiento o las oportunidades vitales individuales. De modo semejante, las migraciones externas conllevan distintas consecuencias,
tales como crecimiento de la fuerza laboral en el país de destino, así como la demanda del trabajo, del consumo y de la cantidad total de la población, enriquecimiento del acervo cultural, social e incluso genético en la comunidad de destino gracias a la llegada de nuevos individuos, crecimiento de la inversión extranjera, puesto que muchas veces los migrantes llevan capitales consigo, y aporte al país de destino de nuevos saberes provenientes del país de origen. Las causas de una migración humana, en cambio, pueden ser más diversas, que son crisis económicas, pobreza o hambruna. Esta diferencia entre la migración externa y la migración interna permiten el estudio y la medición del flujo magnético y hacia una región de flujo magnético migratorio, de y hacia una región determinada, construyendo así una balanza migratoria o saldo migratorio, que es la diferencia entre la emigración y la inmigración. Un ejemplo de inmigración externa es en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el continente americano recibió verdaderas oleadas de españoles, portugueses, italianos y otros ciudadanos de países europeos que buscaban oportunidades nuevas en territorios libres de conflicto. Para terminar, consideramos que las migraciones tanto internas como externas se están generalizando. Sin embargo, las internacionales son las que están resultando más riesgosas por la manera masiva e irregular como se están presentando. Y pues es todo de mi parte, les doy la palabra a David. Buenas, soy David y esto es la problemática migratoria. Entre los efectos negativos de la emigración encontramos la pérdida de población económicamente activa de jóvenes y por ende el envejecimiento de la comunidad. Resulta imposible ignorar un fenómeno que cada día tiene más relevancia. La migración es un problema que atañe no solo a México, sino al resto del mundo. La migración es acompañada por otros fenómenos como la inseguridad, la pobreza, la desigualdad social y la educación. Todos ellos representan situaciones adversas al bienestar social y por ende de una atención inmediata. En el México, al igual que otros países y regiones del mundo, el fenómeno migratorio es complejo y difícil de abordar, ya sea desde la perspectiva de la salida, llegada, retorno o tránsito de migrantes. Todos estos procesos migratorios están presentes en nuestro país. En México, México por su gran extensión territorial también funge como ruta para los migrantes centroamericanos, ya que es la frontera latinoamericana con el gigante americano. Y en las mismas causas y consecuencias podríamos encontrar las problemáticas migratorias, como se dijo antes. Entre algunas de las consecuencias podríamos mencionar el estrés y daño psicológico que tienen los migrantes, ya que en ocasiones resulta complejo y estresante. Y el siguiente tema es el panorama actual migratorio. Podríamos dividir estos temas en algunos subtemas. Por ejemplo, los principales corredores migratorios en el mundo. El principal corredor migratorio en el mundo es el conformado por México y Estados Unidos, con 12.1 millones de migrantes mexicanos, los cuales representaban 97.7% del total de mexicanos residentes en el exterior. Son cifras del 2015. En segundo lugar se encuentra la migración de India a Emiratos Árabes Unidos, de 3.5 millones. Por otro lado destaca Rusia, país que está inmerso en dos de los más importantes corredores migratorios de Europa y parte de Asia, los cuales además son bidireccionales. Se trata de los conformados por Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia y Rusia-Kazajistán, Kazajistán-Rusia. También resulta el corredor de Filipinas-Estados Unidos por ser uno de los más distantes. Finalmente, el corredor del Estado de Palestina, Jordania, mantiene un volumen superior a los 2 millones de migrantes, es decir, 3 de cada 5 palestinos migran hacia ese país. Se está presentando la imagen de precisamente los corredores migratorios. Otros subtemas serían los principales países de origen de migrantes. Los 3 países con el mayor número de migrantes en el mundo son India, con 15.6 millones, México, con 12.3 millones, y Rusia, con 10.6 millones. Otro subtema entonces sería principales países de destino de migrantes. Estados Unidos, con 46.6 millones, Alemania, con 12 millones, y Rusia, con 11.6 millones. Son los principales países receptores de migrantes a nivel mundial, mientras que países miembros de la OCDE, Reino Unido ocupa la tercera posición con 8.5 millones, después de Estados Unidos y Alemania. Por otro lado, la región de América Latina presenta una dinámica inmigratoria mucho más moderada,
Argentina se configura como el principal país de destino de migrantes con 2.1 millones, seguido por Venezuela con 1.4 millones y México con 1.2 millones. Este último con una dinámica de inmigración modesta en el marco del país de la OCDE. En tema más nacional, podríamos decir México como país de destino de migrantes. En México reside poco más de 1 millón de personas nacidas en otro país, de los cuales aproximadamente 3 de cada 4, el 73.5% aproximadamente, provienen de Estados Unidos de América, lo cual podría estar explicado en función de la vecindad y tradición migratoria hacia ese país. En menor de medida, Guatemala con 4.5% y España con 2.3%. Son otros de los países de origen de población nacida en otros países residentes en México y principales países de destino de migrantes mexicanos. Bueno, ya se había mencionado anteriormente, en el contexto de migración mexicana, Estados Unidos es el principal destino de los mexicanos en el exterior. Poco más de 9 de 10 migrantes mexicanos residen en este país. Reside en una alejada posición Canadá con 0.8%, España 0.4%, Alemania 0.1% y Guatemala igualmente 0.1%. De mi parte sería todo y les agradecemos su atención.